nos platicabas hace un momento sobre una corriente que ustedes como centro están muy identificados y me parece muy interesante destacarlo porque habla sobre la no culpabilidad que debe tener la raza humana ante el impacto ambiental. ¿Nos podrías desarrollar más el tema? Nosotros trabajamos, nuestro director, el doctor Omar Pensado Díaz, es un creyente y ferviente admirador de la misma humanidad. Él, junto con todo el equipo de trabajo que tenemos, hemos perseguido y hemos investigado mucho al respecto y coincidimos todos en una ideología que maneja el investigador Vladimir Vernadsky. Él decía que nosotros como seres humanos tenemos o somos la mayor expresión de la naturaleza. ¿Cómo se expresa esto? Al considerarnos nosotros parte de la naturaleza, nos damos cuenta que somos la mayor expresión, porque somos la parte consciente de ser consciente. ¿Cómo quieres ver esto? Bueno, hagamos de cuenta que el planeta Tierra tiene toda la naturaleza alrededor. La parte inteligente de toda esa naturaleza somos nosotros. La raza humana. La raza humana. No nos podemos ver alejados ni a un lado de la naturaleza cuando nosotros no somos ni independientes ni agentes externos de la naturaleza. Nosotros somos expresión de la misma naturaleza. El planeta es muy inteligente, no permitiría que algo esté expresado o viviendo en su seno si no lo permite la misma naturaleza o la misma tierra. ¿Cómo es que nosotros estamos aquí? Claro. Somos una expresión de esa naturaleza. Somos parte de lo mismo. Somos la parte inteligente que Vladimir Vernadsky denominó noósfera. El hecho de decir que nosotros somos un cáncer es un gran error. Exacto. Estamos en un error porque el hecho de decirnos que somos expresión de la naturaleza, ¿cómo nos vamos a considerar un cáncer? No podemos o no debemos de permitir esto. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el mismo ser humano se considera un cáncer, se siente culpable. Y eso crea una psicología, o más bien crea un sentido de culpa en el ser humano que no le permite vivir con plenitud. ¿Cuánta gente hemos visto que siempre se expresa mal de la misma humanidad? Y este es un problema que ha invadido a todo el planeta al considerar que dicen, bueno, es que ya somos muchos, ya debemos de poner un límite. Y creemos que no es así. Hablas de una planificación inclusive, claro, ¿no? Nosotros estamos considerando que este no es un problema de cuestión ambiental, es un problema de orden y de limpieza el que necesitamos hacer. Como parte de la naturaleza, que somos conscientes de ser conscientes, tenemos la obligación de administrar nuestros recursos. No estamos hablando de límites al crecimiento, estamos hablando de una administración ordenada. Si tenemos nuestro hogar, no podemos comer a donde vamos al baño. Si tenemos nuestro hogar, no podemos dormir donde recibimos a las visitas. Es lo mismo con el planeta Tierra. No podemos considerar que estamos contaminando cuando nosotros mismos podemos crear nuevas formas de limpieza de ríos, de mantos freáticos, cuestiones como por ejemplo lo que estamos viendo con los autos que son demasiados, es un problema más bien de exceso de gases contaminantes, pero también lo podemos arreglar. Yo creo que tenemos la fortuna de esa conciencia que nos permite poder revertir todo lo que hagamos mal, ¿no? ¿Y cómo entender esto cuando, por ejemplo, en la región de Jalapa, Coatepec, Banderilla, pues se dan mucho las lotificaciones, los crecimientos urbanos de fraccionamientos, que de repente pareciera que más que tener una planificación para vivienda, se convierte también en una agresión al ecosistema? ¿Cómo entender esto de la planificación de la manera en que lo estás explicando si vemos que en muchas partes de esta región montañosa pues pareciera que hubiera un crecimiento desmesurado de la mancha urbana? Volvemos a lo mismo, a la planificación. No podemos estar ensimismados, estar hacinados. Nosotros somos pensantes y podemos planificarlo. Lo que hace falta, y lo vuelvo a decir, si lo vemos reflejado en las autoridades, ya sea municipales, estatales y nacionales, es un orden. Claro. Tenemos que ordenar las partes en donde vivimos.
Yo creo que el ser humano se merece o tiene el derecho de poder adquirir un pedazo de tierra. No podemos limitar al ser humano a decirle, no, tú no puedes vivir aquí. ¿Por qué? Porque es un límite al crecimiento. Entonces, sí consideramos que las autoridades deban de hacer una planificación bien de los terrenos que hay que utilizar, pero eso sí, tomar en cuenta que las partes donde no se puede habitar por cuestiones de emergencias, ya sea deslaves, inundaciones, hay que también planificar eso. Pero hasta eso, fíjate, hay personas que viven en lugares de alto riesgo y han estado viviendo ahí hace muchos años. ¿Cómo quitas a esa gente de ahí? ¿O qué les dices? Consideramos nosotros que es necesario una administración eficiente pero también inteligente. Hay nuevas tecnologías y no tan nuevas para poder, ¿cómo se puede decir? Entender la orografía del lugar para no tener esos riesgos. Es necesario eso también. ¿Tecnologías como en qué sentido? ¿De menor impacto ambiental o cómo? Hay gente que vive a las orillas del río y ha aprendido a vivir a las orillas del río. Hay gente que vive en lugares elevados, por eso vemos gente de otros países que vive en lugares muy apartados y que ha aprendido a vivir ahí. Claro. Yo creo que lo que no hemos aprendido es entender a la naturaleza. Nosotros consideramos, en el caso de Jalapa, como muchos otros municipios capitales, y vuelvo a insistir en eso, lo que necesitamos es un orden y es aplicar, por ejemplo, lo que son ríos contaminados. Es necesario ya implementar ya políticas o más que nada acciones que tengan que ver existen, con ¿no? la limpieza de ríos y de arroyos. Pero ya existen, ¿no? O sea, están las famosas plantas tratadoras y no funcionan a veces, ¿no? Se necesita reactivarlas, se necesita ver cuáles son las alternativas para la limpieza. Volvemos a lo mismo, no se trata de un impacto, se trata de una administración eficiente. No podemos seguir pensando que estamos dañando al medio ambiente, pero sí podemos pensar que lo podemos resarcir algunos problemas. ¿Qué son esos problemas? Son problemas de orden, de higiene en ríos contaminados, arroyos contaminados. Son soluciones hasta más sencillas, ¿no? Muy simples, ¿no? Y además la naturaleza, recuerdo que en los cursos que nos dabas de periodismo ambiental, nos comentaban los expertos que la naturaleza es tan sabia que sabe responder inmediatamente a cuando hay un cuidado y hay un orden. Exacto. Y no es algo que tenga que ver con un impacto que se va a quedar ahí para siempre. O sea, volvemos a lo mismo. Donde yo puedo ensuciar, puedo limpiar. Y no estamos hablando de algo que se va a quedar ahí para siempre. Podemos cambiar nuestro entorno. Y no es difícil, Cecilia, digo, debe serlo, pero quisiera que me lo plantearas tú. No es muy difícil llegar a la población y decirle, a ver, tenemos que hacer este cambio de conciencia, tanto de la que no eres culpable y no eres un cáncer, hasta sabes que lo que ensucias lo puedes limpiar. O sea, ¿cómo convencer a la gente de que tome conciencia de esta situación? Mira, yo lo vi con dos ejemplos muy sencillos. Desde la niñez, nuestros padres a veces empiezan simplemente con el ejemplo. Nos dicen, limpia ahí, pero si tú no lo haces, no puedes exigirle al otro no hacerlo. Entonces el ejemplo es muy importante. Llega un momento en que te acostumbras a un entorno inmediato. Si ves todo sucio, te acostumbras a que está sucio, siempre va a estar sucio. Llega un momento en que lo sientes parte del entorno, y entonces vives ahí y llega un momento en que ya no sientes la diferencia. Claro. Entonces, si vemos a unas autoridades preocupadas por el hecho de mantener una zona limpia, el mismo humano entiende que esa zona tiene que estar limpia. Es una conducta aprendida la que vemos y que vemos en nuestras casas con nuestros padres. Antes nos decían y nos repetían, no tires eso, pero llega un momento en que nosotros mismos lo hacemos. Sí, ya empiezas como a adoctrinarte, ¿no? La imitación, la parte consciente de decir, creo que lo dejé tirado, lo tengo que levantar. Cuando somos más independientes y nos vamos de nuestra casa, terminamos teniendo esas costumbres que nuestros padres nos dejaron. Y que puede ser heredado. Y te das cuenta que eso es la clave de que las cosas se den de generación en generación. Ahora, si lo vemos aplicado a la sociedad, es lo mismo. Si un gobierno no está preocupado por mantener sus zonas limpias
porque estamos hablando de higiene, no de contaminación, porque se puede resarcir. Si eso lo hacemos, el mismo ciudadano es consciente que tiene que seguir esa misma política. Claro. Vamos a hacer un ejemplo muy obvio. Hace poco yo veía las fuentes que están cerca de la zona universitaria, estas que siempre estaban grafiteadas. De repente vi un intento incansable por mantener esa zona limpia y volvían a pintar la zona, o sea, la rabioteaban, la grafiteaban y volvían a intentar y lo limpiaban. Yo creo que llegó un momento en que la gente entendió que esa zona tenía que estar limpia y ahora la vemos y es muy agradable ese pedazo donde te puedes ir a pasar un rato muy agradable. O sea, este trabajo de limpieza, pese a que costó trabajo, pues llegó un momento y dijo, bueno, sí tienen razón, se ve mejor así limpio, sí, ¿no? El ser humano está condicionado. Pasando a otro tema, eres coordinadora de la maestría de periodismo ambiental. Ahorita, ¿qué nos puedes platicar? ¿Cómo está el asunto de la maestría? Mira, afortunadamente la maestría en periodismo ambiental nos ha traído muchas gratificaciones, muchas noticias agradables. Hay mucha respuesta del gremio. Mucha respuesta, sí, del gremio. Hemos tenido la fortuna de tener ya una primera generación que terminó y estamos ahorita por abrir otra vez esta convocatoria para el gremio periodístico que le quiere apostar a la cuestión ambiental, entendiendo que a lo mejor tú ya eres periodista, ya sabes escribir una nota periodística, pero te falta, por ejemplo, a lo mejor entender el área de los profesionales en el ambiente, su lenguaje. Claro. Hay gente, y sobre todo los científicos, que manejan conceptos extraños que a veces no entendemos. Bueno, esa es la parte. Y el periodista tiene el objetivo de traducir al científico a un lenguaje pues entendible para la ciudadanía, pero sobre todo dentro del programa de la maestría en periodismo ambiental vemos algo muy importante. Nosotros sí consideramos que es importante la gestión en el periodismo ambiental. ¿Qué es esto? ¿Cómo se da la gestión en el periodismo ambiental? Conoce al científico, conoce al político, conoce al especialista que a lo mejor no estudió pero está en el área, en el campo, y conoce las dependencias, organizaciones y lugares a donde podamos resolver un problema ambiental. No lo va a resolver el periodista. Pero que sea el conducto. Pero sí da las ideas y le dice a la ciudadanía a dónde tiene que recurrir, porque a veces eso es lo que nos falta, información. Claro. No quedarnos solamente en el hecho de decir, bueno, está pasando este problema, es un problema realmente. Bueno, ya recurrimos con el científico, ya recurrimos con la sociedad civil, ya recurrimos con dependencias que están a cargo, pero también a la gente que tiene este problema ambiental, les decimos que pueden hacer enlaces con personas que están en el área y los pueden solucionar. O sea, el periodista se convierte en un conducto entre la comunidad científica, la comunidad académica y la sociedad civil. Así es. Para transmitir los problemas. Así sería, digamos, la función principal del periodista ambiental. Así es. Consideramos que es un punto a favor para el periodista. A veces, bueno, es cuestión de perspectivas, pero nosotros consideramos que vale la pena apostarle a un periodista informado, pero también a un periodista que invite a la ciudadanía a resolver sus problemas. Claro. No solamente a decirle, bueno, esto está pasando, ¿no? Esto está pasando, pero esto también lo podemos solucionar de tal manera.